Bueno, vamos con el ejercicio 75. Vamos a derivar estas funciones que son sencillas. La primera que nos dan es un polinomio, de manera que esta derivada es facilísima, 6x menos 4 sin más problema. Bueno, vamos con la segunda. Antes de derivar, vamos a ver si podemos simplificar aquí, y efectivamente sí que podemos. Luego esto me quedará 4 partido por x al cuadrado menos 2 partido por x. Si os dais cuenta, como no hay x en el numerador, esto pues podéis ponerlo como potencia de exponente negativo. Y así evitamos tener que andar haciendo la de un cociente, ¿vale? Entonces fijaros que me queda una constante por una función y una constante por una función. Luego la derivada será la constante, que es 4, por la derivada de esta función, que es una potencia, que dice el exponente por la base elevado a 1 menos, menos 2 menos 1 son menos 3, por la derivada de la base, como la base es x, la derivada es 1, menos 2 por el exponente por la base elevado a 1 menos 1 son menos 2, por la derivada de x, que vuelve a ser 1, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué nos queda entonces aquí? Pues nos quedará menos 8 partido por x al cubo, menos por menos más 2 partido por x al cuadrado. ¿Veis qué sencilla? Porque cuando no hay x en el numerador, pues no hace falta que hagáis esto como un cociente si pasáis previamente el denominador como forma de exponente negativo. ¿Vale? Hacemos una potencia, lo resolvemos y ya está. Siguiente ejercicio, tengo la derivada de un producto. La derivada de un producto que dice el primero derivado 1 por el segundo sin derivar, e elevado a x, más el primero sin derivar, x, por la derivada de e elevado a x. Y la derivada de e elevado a x sabemos que es e elevado a x. De manera que, sacando factor común e elevado a x, aquí me quedará 1 más x. Esta será la derivada de ese producto. Apartado D. En el apartado D volvemos a tener otro producto. El primero derivado. ¿Cuánto vale la derivada de 2 elevado a x? Es una exponencial. La derivada del exponente, que es 1, por la misma función, por el neperiano de la base, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, 2 elevado a x, por el segundo derivado. Y la derivada del seno de x sabemos que es el coseno de x. De manera que si sacáis factor común aquí, el 2 elevado a x, nos quedará neperiano de 2 por el seno de x más el coseno de x. Esta será la derivada ya simplificada y factorizada. ¿Vale? Apartado E. En el apartado E volvemos a tener un producto. Pues el primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. De manera que tenemos la derivada de la raíz cúbica de x, que es la derivada de lo de dentro partido por 3 veces la raíz cúbica del radicando al cuadrado, por el segundo sin derivar, logaritmo en base 3 de x, más el primero sin derivar, más, el primero sin derivar, raíz cúbica de x, por el segundo derivado. Y la derivada del segundo es un logaritmo que dice la derivada de la función partido por la propia función, y en este caso, como el logaritmo no es neperiano, pues tenemos que añadir por el logaritmo en base 3 del número e. ¿De acuerdo? Es decir, que esta derivada la podríamos poner como el logaritmo en base 3 de x partido por 3 veces la raíz cúbica de x al cuadrado más la raíz cúbica de x por el logaritmo en base 3 de e partido por x. ¿Vale? Esta sería entonces la derivada de ese apartado E. Vamos con el apartado F. El apartado F es la derivada de un cociente. Y la derivada de un cociente dice el de arriba derivado por el de abajo sin derivar menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado partido por el cuadrado del denominador, que lo voy a poner. Y ahora el de arriba derivado, menos 18x al cuadrado, por el de abajo sin derivar, el logaritmo de x, menos el de arriba sin derivar, menos 6x al cubo, por el de abajo derivado. Y la derivada del logaritmo es 1 partido por x por el logaritmo, en este caso decimal, del número e. Si os dais cuenta, este x cubo con esta x me quedará x al cuadrado, luego la derivada nos quedará partido por el logaritmo cuadrado de x, y aquí nos quedará menos 18x2 menos 18x2 por el logaritmo de x, menos por menos más 6x2 por el logaritmo de y. ¿De acuerdo? Si queréis sacar factor común, 6x al cuadrado
pues si voy a sacar un factor común menos 6x al cuadrado, me quedará aquí 3 logaritmo de x, veis que al haber sacado el negativo ahora ya este me queda positivo y como saqué el negativo, al positivo aquí me quedará negativo, menos el logaritmo de partido por el logaritmo cuadrado de x que no lo hemos tocado. Esta sería entonces la derivada de ese apartado f. El apartado g volvemos a tener un cociente que dice el de arriba derivado 1 partido por x por el de abajo sin derivar menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado partido por el cuadrado del denominador. Esa x con esa x la podemos simplificar de manera que nos queda sencillamente 1 menos el neperiano de x partido por x al cuadrado. Derivada del apartado g. Vamos con el apartado h. En el apartado h, antes de derivar, si la cotangente la ponéis como coseno de x partido por seno de x, antes de derivar, digo, expresamos la cotangente, que es el coseno partido por el seno, partido por 3 coseno de x. Entonces, al sustituir la raya de fracción que manda, ese seno baja al denominador y nos quedará en el numerador coseno de x y abajo coseno de x por seno de x, luego realmente la derivada de esa función será la misma que la derivada de esta. Vamos a derivar entonces esta función, que es la derivada de un cociente, que dice el de arriba derivado 0, que no lo pongo, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar 1 por el de abajo derivado. Y la derivada del de abajo es la constante, que es 3, por la derivada del seno de x, que es el coseno de x, partido por el cuadrado del denominador, que será 9 seno cuadrado de x. Este 3 con este 9 queda aquí abajo un 3. Luego realmente la derivada nos quedará menos el coseno de x partido por 3 veces el seno cuadrado de x. Bueno, pues este es el ejercicio 75. Hasta un próximo vídeo. Adiós.